Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Espero en el Señor que bien, de acuerdo a la bondad y la misericordia de Dios, verá, para con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente, hermano, el gozo del Señor por la bendición que nos da de poder salir. La bendición que nos da de poder traer su palabra. Créame que los desafíos son bastantes tremendos, bastante grandes, pero de una manera sobrenatural miramos el favor de Dios para poder estar transmitiendo de su palabra. Si Dios nos da de su palabra, tenemos para compartir. Si dejamos de recibir, que sería algo tremendo, bueno, pues ya no podríamos seguir dando. Pero bueno, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy mando un saludo al pastor que está allá en Idaho, Pastor Pedro Muñoz. Así que una bendición, Pastor Pedro. Gracias por los comentarios que en ocasiones me mandas, los saludos, de veras bendicen mi vida. El tema de hoy es una noche de discipulado. Se lo vamos a anunciar por seguro. Este viernes es primera parte. Vamos a hablar del discipulado en su primera parte. Hasta se me olvidó cómo lo tenemos ahí en el título, porque lo voy a anunciar de otra manera, si me lo pones ahí. Hoy tenemos la primera parte y ministerios parte número 1. Y el próximo viernes, la próxima semana, miraríamos ministerios parte número 2. Pero la parte que queremos hoy concentrarnos es por causa del ministerio. Las cosas que se deben de hacer, que hay que hacer por causa del ministerio. Así que no vamos a ir en concreto cómo funciona el ministerio, sino la base sólida para tener éxito en nuestro ministerio. Bueno, queremos orar entonces, pedirle a Dios por las necesidades. De veras que la Biblia dice que podemos venir delante del Señor con toda confianza. Él está presto para ayudarnos, para socorrernos, para hacer el milagro que nosotros necesitamos. Y hoy vamos a empezar vamos a mencionar a Beatriz Martínez. Beatriz Martínez ha estado muy delicada de salud, ha tenido varias complicaciones, los huesos, y de una manera, vamos a decir triste, ¿verdad? Porque sé que la familia se entristece, la noticia de cáncer en los riñones. Los médicos dicen que no pueden hacer nada ya por Beatriz Martínez, pero nosotros creemos que Dios puede hacer lo que los médicos no pueden hacer. Así que juntamente con Beatriz, ignoro, de veras quisiéramos poder tener, ¿verdad?, el tiempo, pero se vio que el tiempo se va muy rápido, para mencionar la petición suya. Pero aunque no le conozcamos, aunque no sepamos quién es usted, dónde vive, en qué condición está, o cuál es el problema que usted tiene, Dios está ahí. Y Él es el que hará el milagro. Así que vamos a interceder. Nos ponemos de acuerdo con aquellas personas que creen a la palabra para que Dios haga los milagros. Amén, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Agradecemos tu infinita bondad. Padre, levantamos clamor por Beatriz Martínez. Todo ese problema que tiene ella en su cuerpo, Señor, desde el inicio de todas las cosas que no han estado trabajando, funcionando bien, Señor, en sus huesos. Y ahora por último, Señor, ese cáncer en los riñones. Declaramos un milagro, Señor, sobre el cuerpo, sobre los riñones de Beatriz. Lo que la ciencia no puede hacer, Señor, porque está limitada, pero tú no estás limitado, Señor. Tu poder alcanza hasta allá donde está Beatriz, Señor, en el área de San Diego, para que tu mano de poder se mueva en favor de Beatriz, Señor, que tu paz inclusive sobre ella y el resto de la familia y todos los seres queridos, las personas que le aman y le aprecian. Así que declaramos un milagro en el cuerpo de Beatriz, Señor, riñones nuevos,
para la gloria y la honra tuya. También unimos juntamente con Beatriz todas las necesidades que hay de enfermedades, toda enfermedad, Padre, que esté en alguien, Señor. Te pedimos que tu mano de poder venga, traiga sanidad, Señor. Declaramos que así como la enfermedad llegó, así se va, desaparece. Cuerpos son restaurados, órganos son restaurados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, problemas financieros, Señor, te pedimos que obres poderosamente. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, cualquier otra clase de otro problema, Señor, te pedimos que glorifiques tu nombre. Lo creemos y lo declaramos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿qué le parece entonces? Nosotros hablamos hoy acerca del ministerio. Tenemos el ministerio parte número 1. Hace un momento me preguntaba Noé, mi yerno, me dice, ¿se va a ir 3 semanas, 4? Realmente no lo sé. Lo que sé es que 2 semanas. Yo estoy contento, le voy a contar porque como vamos a hablar del ministerio, estoy contento porque hoy en la tarde Dios me dio estos 2 temas, ya me los dio los 2. Dije, Señor, yo quería 1 y me diste 2. Es una cosa milagrosa de veras, cómo esto trabaja. No tiene que ver con inteligencia, no, esto es algo sobrenatural. Pero hay una parte que no tiene que ver con lo sobrenatural, que es la que vamos a ver hoy. La parte nuestra, que encierra nuestra responsabilidad, nuestra dedicación, inclusive nuestra pasión. Con nuestra responsabilidad, con nuestra dedicación y nuestra pasión viene lo sobrenatural y hace un ministerio explosivo para la gloria del Señor, explosivo como una luz, como esos volcanes que hemos estado viendo últimamente, unas erupciones terribles, tremendas, impactante de ver a la ceniza por varios países. Así que Dios quiere levantar nuestro ministerio, tu llamado, tu asignación en la tierra como una luz, algo impactante. Queremos empezar entonces leyendo. Cuando digo impactante es a las almas, especialmente los que no conocen al Señor. Vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo número 16. Es más, mire, permítame un segundo. Ya me estoy acelerando yo. Vamos a aprovechar el tiempo a lo mejor que podamos. Antes de que leamos, queremos pensar, así cuando leemos ya nos vamos directo con la escritura, pero juntamente con el tema, ya estamos dentro del tema, no estamos calentando motores ni esperando, ¿verdad? Aunque a mí siempre me gusta estar viendo aquí, pero pensemos. El ministerio. ¿Por qué es tan importante el ministerio? El ministerio es la forma, la manera, el medio, el vehículo. Cuando digo ministerios me refiero a los diferentes ministerios que hay. Los básicos, los primarios, que son 5. Después hay ministerios secundarios, ministerios de ayuda. Y un día de esto podemos ver, ¿verdad?, qué tanta clase de ministerios hay. Pero pensemos, el ministerio es vamos a decir, un instrumento que Dios dejó, donde los hombres y las mujeres de cualquier edad son capacitados por Dios a través del Espíritu Santo para operar de acuerdo a lo que recibieron. Así que si usted dice, bueno, pastor, mire, realmente yo no tengo ninguna habilidad, usé droga y se me quemó el cerebro de tanta droga. Bueno, número 1, es una mentira que usted está diciendo y repitiendo. Yo le aconsejo que no repita cosas que no son correctas, porque el poder está en la boca, ¿verdad? La vida y la muerte está en la boca. Lo que uno dice es lo que uno recibe. Así que, otro tema que vamos a hablar de esto, hermano, pero pensemos. Uno es capacitado sobrenaturalmente para operar de acuerdo al ministerio o los diferentes ministerios que uno tiene. ¿Puede la misma persona, hombre o mujer, tener diferentes dones, diferentes ministerios, perdón? Puede, sí puede. Es bíblico, lo hemos visto.
Si usted dice, pastor, yo casi no he leído la Biblia, ayúdame un poco porque, ¿verdad? Estoy un poco atrasado. Bueno, mire, si hablamos de Jesús, Jesús era pastor, era un maestro, era un evangelista, era un sacerdote, era un apóstol. Ahora, yo no estoy diciendo algo que no dice la Biblia, ¿verdad? No, lógicamente, como para no salirme del tema, no le puedo decir las escrituras, pero por decir en Hebreos habla de que Jesús era un apóstol. Es más, dice que es el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores. Él desarrolló diferentes ministerios, de profeta de igual manera, los dones, hombre. Entonces hay demasiada Biblia para poder nosotros entender. Ahora, la parte que es importante, le doy un ejemplo, lo que es el ministerio, un ejemplo así, especialmente si usted tiene poco en el Señor. Moisés, para desarrollar su trabajo, necesitó de una vara. La vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Dejó de ser la vara de Moisés y vino a ser la vara de Dios en las manos de Moisés. Él tenía algo, un cambio. Entonces, cuando yo recibo un ministerio, yo recibo una habilidad, una capacidad para poder hacer algo que de otra manera, sin recibir eso, no lo podría desarrollar. Recuérdese, y con esto cierro la introducción, no depende de la habilidad y de la capacidad, no depende de eso. Depende de Dios y de nuestra entrega. Así que se lo dejo de esa manera. Así que queremos ahora sí iniciar entonces en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, el versículo número 1, 2 y 3 vamos a leer. Dice la Biblia, Hechos 16:1, leamos juntos. Después, hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, eran unas ciudades. Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Vamos a hablar de Timoteo. Usted será hoy un Timoteo, una Timotea, hijo de una mujer judía creyente. Lo especifica bien, era judía, pero era creyente, pero de padre griego, o sea, un padre gentil que no era judío. Leemos la parte el verso número 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¡Wow! Timoteo era conocido. Vamos a hablar de eso, hermano. Ya quiero empezar por ahí yo. En el versículo número 3, en el verso 3 dice algo así. De veras que estamos agradecidos por la bondad de Dios. Dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Note que aquí hay algo que llama mucho nuestra atención, que nos va a tomar un buen rato el poder verlo. Leámoslo con cuidado para que usted, su corazón ya esté dispuesto. Esa tierra donde va a caer la semilla, la palabra del Señor, ya esté ahí lista para que caiga la semilla. Dice, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Quitamos el texto y empiezo con esto antes de regresar a este versículo. Lo circuncidó porque había muchos judíos que sabían que Timoteo, su mamá era judía, o sea, estaba cruzado, su papá era griego, gentil. Ellos no iban a aceptar el mensaje de Timoteo sabiendo que él no estaba circuncidado. Esto me está empezando a llamar la atención, porque el tema nuestro es, ¿por qué es que lo leo y se lo digo en un desorden, vamos a decir, porque todavía no hemos llegado a esa parte? Por causa del ministerio. Qué importante es el ministerio y qué importante es todo lo que uno debe de hacer por causa del ministerio. Uno va a tener que hacer cambios en su vida, cambios en su persona. Va a tener uno que dejar ciertas cosas, no porque sean malas,
no porque sea algo incorrecto, sino por causa del ministerio, porque hay personas que si yo hago lo que a mí me gusta, si yo me muevo como yo quiero, como que así nací y ese es mi estilo, eso puede venir en contra de las personas que van a escuchar. El ministerio no es para mí. El ministerio es para que yo haga el trabajo de Dios y personas sean alcanzadas. Así que debo de tener bien en cuenta que no se trata de mí. Cuando uno empieza en el ministerio, uno debe de entender que no se trata de uno. Así que vamos tirando, hermano, o depositando, ¿verdad? Porque si se la tiro, a lo mejor usted no la agarra. Mejor la depositamos en su corazón. Qué importante es el ministerio. Los ministerios que empiezan a surgir como fruto del trabajo de alguien que ha sembrado. Ahorita lo explico. El apóstol Pablo, el trabajo de él era ir, predicar el evangelio, establecer iglesias. Así que el trabajo del apóstol era predicar el evangelio y que gente se convirtiera. Después él dijo, vamos a ir en otro viaje a consolidar las iglesias. El corazón y la mentalidad que el hombre de Dios llevaba ya no era el mismo que al principio. ¿Por qué? Porque al principio no habían iglesias. Ya en el segundo viaje ya habían iglesias. Entonces él vio que no solo era necesario predicar el evangelio a los no cristianos, sino consolidar las iglesias, ir a predicar, ir a llevar algún nuevo don, como les dice Pablo a los romanos, ir a predicar e ir a enseñar la palabra. Así que cuando hay un ministerio que entiende bien su llamado, la dimensión de cómo debe de operar, predicó a los no salvos y luego se concentró en los nuevos conversos. Y como una tercera cosa, Pablo se concentró en levantar nuevos ministerios. Vamos a decir que un ministerio a nivel apóstol que tiene que concentrarse en predicar, vamos a decir, donde Jesús Jesús no ha sido conocido, que almas se salven. Debe de haber un mensaje, la verdad, que trae fruto en almas. Es una de las señales de un apóstol. Un día de esto lo podemos ver. La otra cosa es predicar en las iglesias, consolidar las iglesias, trabajar predicando. Eso es muy importante. Un apóstol no puede estar callado, no puede estar sin predicar si es un apóstol. ¿Por qué razón? Por la clase, lo vamos a poner así, de conocimiento, de revelación. Ahora, la parte muy importante es, el apóstol entendió que debía levantar nuevos ministerios, nuevos ministros. Pensemos en dos cosas muy tremendas. Para empezar, con la escritura que acabamos de leer en Hechos. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Listra, ¿y cómo se llama la otra? Ahí en el verso 1, se me lo pones, para no cambiar el nombre de ciudades, especialmente si usted pone bastante atención, va a decir, ay, ¿eso de dónde salió? Después dice, llegó a Derbe y a Listra. Cuando llegó a estos lugares, se dio cuenta de que ahí había, hermanos, se lo voy a decir de esta manera, había un fruto. Dentro de lo que fue el primer viaje misionero del apóstol, predicar a Jesús, establecer iglesias, y las iglesias empezaran a crecer, dentro del primer y el segundo viaje, aparece Pablo en Derbe y en Listra, y ahí encontró a un discípulo. Uno de los frutos, aleluya. Uno de los frutos de predicar el evangelio del Señor y que gente se salve, es que cuando la gente se salva, mire, así como Timoteo, dice la Biblia que este discípulo era conocido tanto en Derbe como en Listra. Lo volvemos a leer más, es más, lo volvemos a leer para que usted no diga que lo saqué de la manga. Dice en el verso 2, dice la parte que a mí me interesa ahorita. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. Pensemos ahora, este discípulo que se
vamos a decir, en su inicio era un visitante a la iglesia, luego se convirtió, luego se convierte en un discípulo. Algo que yo debo de entender, y es la parte que a mí me gustaría asentar el día de hoy con una claridad lo mejor que yo pueda. Si usted pregunta, pastor, ¿qué se necesita para poder tener un ministerio? ¿Qué se necesita? Lo primero que se necesita es el buen testimonio. El buen testimonio. No me quiero ir mucho tiempo por ese lado en lo que le voy a mencionar. Hay personas que tienen ministerios grandes, poderosos, pero carecen de buen testimonio. Y aunque el ministerio es genuino, el ministerio es de Dios, no hay fruto, no hay resultado, no tienen credibilidad porque tienen un mal testimonio. Entonces hoy vamos a aprender lo básico. ¿Qué necesito yo? Tener un buen testimonio. ¿Cómo se obtiene ese testimonio? Cuando uno cree en el Señor, se convierte, ¿verdad? Que no solamente de creer, cree, se convierte y empieza. Timoteo empezó a resaltar, empezó a crecer. La gente lo miraba y decía, wow, ese joven de veras que es un joven activo, está en todas las reuniones, está en diferentes actividades de la iglesia, es un joven incansable y todas las cosas que nosotros podríamos ponerle porque daban buen testimonio. Quiere decir que sobresalía y no era predicador. No era predicador. ¿Se puede sobresalir sin ser predicador? Mire, yo le tengo que decir algo que nosotros tenemos que reconocerlo. Y se lo digo con humildad. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, se lo pongo así para darme a entender rápido. Cuando lleguemos al cielo y nos toque ver el premio, el galardón que discípulos van a recibir, vamos a ver que su galardón de ellos está más grande que el de nosotros como predicadores. Porque hay gente que hace más y habla menos. Y habemos unos que hablamos mucho y hacemos poco. Así que la gente daba buen testimonio. Hablaba mucho de él y no era predicador. No tenía estudio bíblico. Ya está poniéndole salsa a los tacos, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Pero lo cierto es de que daban buen testimonio. Era alguien, hermano, que de veras estaba en serio. Daban buen testimonio. Y el hombre de Dios lo empezó a ver. Ahorita vamos a esa parte, pero pensemos. Algo que yo necesito tener para poder ser exitoso y desarrollar un ministerio es tener buen testimonio. Mire, el día de hoy, tristemente, el testimonio es algo que para muchos no tiene valor. No tiene valor. Con que tenga un nombre famoso o tenga, vamos a decir, un ministerio grande, tenga una iglesia grande y aviones y cuánta cosa. ¡Oh, gloria a Dios por ese gran siervo! Pero sí, ¿y el testimonio? Sin mencionar nombres, sin meterme, hermano, a hacer un trabajo sucio. En este país, mire cómo han caído ministerios grandes, que da tristeza, da tristeza. De repente se desaparecen, no quieren decir nada, siendo personas públicas, que la gente tiene el derecho de saber qué pasó, porque son, vamos a decir, personas públicas. Tienen que hacerlo, tienen que decirlo. Así como invitan y exhortan a la gente y le piden dinero a la gente, y ya de repente aparecen, oh, Dios me dijo que me divorciara, Dios me dijo que esto, y uno dice, wow, el Espíritu Santo, y wow, y ya ponen otro ministerio. Entonces, la Biblia para ellos queda a un lado. Para ellos lo más importante es el don, pero no el testimonio. Nosotros tenemos que entender, si algo es importante, es tener testimonio. Ahora, le voy a decir algo para que tratar de no dejar lugares así, para que la gente a veces, ¿verdad?, murmure y peque contra el Señor. ¿Perfectos? ¿Somos perfectos nosotros? No. ¿Seré yo mejor que la persona que es famosa y destruyó su hogar y se dividió? Tampoco. No lo creo. Ellos tienen sus faltas, yo tengo las mías. Ahora, aclarando eso,
para que usted entienda con el espíritu que estamos hablando. No es un espíritu de señalamiento, no. Pero debemos reconocer que la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hablando nosotros por causa del ministerio, yo debo de, como inicio, tal vez, mire, le voy a poner un ejemplo. Hace años yo fui a agarrar clases de canto, porque me recuerdo que mis hijos de veras me dijeron: papá, cuando tú cantas, pues la banda está muy poderosa, nos avergüenzas con tu voz que tienes y te sales de la nota. Y yo no sabía, ¿verdad?, eso de la nota. Yo me ponía a cantar así bien entrado. Ahora, yo no me molesté cuando ellos me dijeron que se sentían avergonzados cuando yo cantaba. Yo tomé una actitud buena, dije: voy a agarrar clases de canto. Entonces llego, pago unas clases de canto. Lo voy a decir de esta manera: para mi mala suerte me hago amigo del maestro. Y hasta nos íbamos a comer a la hora del lonche. Ahora, cuando yo llegué, la parte que yo le quiero decir, cuando yo llegué, me recuerdo de que yo dije: bueno, ¿a qué horas me enseñan a cantar? No, me enseñaron primero a calentar la garganta. Yo dije: yo no vine a eso. Me enseñaron primero de que tengo que cantar con el estómago. Caray, con el estómago, a mí nunca... ¿Dónde dice la Biblia? Qué tremendo, ¿verdad? Me enseñaron a usar el aire. A usar el aire. Si agarro mucho aire para una nota, no va a dar la nota. Si agarro poco aire, van a salir los gallitos o los pollitos o los hijos de la gallina. Van a salir. Entonces empecé a aprender toda esa técnica. El calentamiento es muy importante. Bueno, me recuerdo, ya para cerrar este testimonio, hermano. Ya anuncié que íbamos a tener testimonio, ¿verdad? Y ya lo estamos haciendo. Me recuerdo que me pasan, llegó el día de exámenes. Híjole, dije yo, me van a examinar papel y todo, y lapiceros. Entonces me dijo: hermano, Harold, me dijo, le dijo a la clase, él es pastor, es el único pastor de toda la clase. Hijo, yo me sentía así medio apenado. Me dijo: por favor, dé la nota sol. Ese era el examen, ahí delante de todos. Y empiezo ahí, hermano. Y cuando terminé me dice: le pedí la sol, no la luna. Hijo, le dije yo, no pasé. Pero ya después me dice: ¿sabe qué? No se preocupe, hombre, yo lo paso. Qué tremendo. Es lo malo de hacerse amigo de la gente. Me pasó de grado, hermano. O sea, tengo varios grados académicos de canto. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la parte? ¿Por qué estamos en esto, hermano? Uno debe de entender que hay cosas que uno debe de aprender. Tal vez usted dice: yo pensé que me iba a enseñar cómo desarrollar el liderazgo, si soy esto. No, lo primero es, hay que aprender a vivir la palabra. Hay que aprender a vivir, hay que aplicar, hay que hacer todo lo que la Biblia dice para después poder pararse y decirle a los demás que lo hagan. Es más, mire, le voy a señalar algo hoy, y no como una crítica, sino yo quiero salir de los temores de estar con miedo de que alguien va a criticar. Si alguien critica, pues su problema será, ¿verdad? No será el mío. Pero mire, yo, a la verdad, a mí no me gusta cuando estoy oyendo una predicación y dicen, y hay gente que así, y hay gente que no ha aprendido, y usted tiene que hacer esto. Y yo digo: bueno, ¿y por qué no más nosotros y ellos? Y el que está predicando no. Y usted tiene que, y usted tiene. Y yo digo: wow, ¿por qué no tenemos? Pues ese es mi estilo, ¿verdad? A mí no me gusta usted tiene. Y hay gente que está en pecado, y hay gente que esconde algo. Por favor, pongamos los pies en la tierra. Si no somos santos todos tenemos un problema. Por favor, seamos, verás, sencillos. Ahora, salgo de esa parte. Yo debo de entender que yo primeramente debo de tener un buen testimonio. Para pensar en un ministerio, debo de tener un buen testimonio. Ahora, cuando yo sé cuando tengo un buen testimonio, todas las demás personas daban testimonio de Timoteo. Las personas, no es lo que yo digo. Yo puedo pararme aquí: hermano, yo soy pastor, maestro, apóstol, profeta. Híjole, yo puedo tener y puedo aventarle aquí a todo, hermano, pero en realidad, ¿qué es lo que soy? En la realidad, ¿qué es lo que soy? No es lo que yo digo que soy. No es lo que yo pienso que soy. Es lo que la gente ve. Lo que la gente ve. Lo que la gente ve. Todos daban buen testimonio de Timoteo. Ahora yo hago una pregunta y una pausa.
La pregunta es esta: ¿en la congregación donde usted va, la gente da un buen testimonio suyo o no da un buen testimonio suyo? Hay algo que uno debe, bueno, no quiero ir ahí a esa parte todavía, ¿verdad? ¿Cómo es que? Bueno, mejor lo dejamos ahí porque ni le dije nada ni lo voy a dejar más enredado porque me saldría el tema, pero pensemos en esto. ¿Tenemos nosotros un buen testimonio? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos un buen testimonio? La gente nos ha visto a través de los meses, a través de los años, a través de las alegrías, a través de grandes problemas, a través de grandes infortunios, a través de grandes tristezas. ¿Nos ha visto ahí? Nos ha visto también, vamos a decir, en la abundancia. Nos conoce la gente que nos aprovechamos de ello. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Qué es el testimonio? Este jovencito, mire, había dado testimonio. Ahora pensemos. Alguien como Timoteo, la gente lo miraba, ¿verdad? Estas dos ciudades lo miraban, wow, Timoteo está tremendo, pesado. Pero cuando llegó Pablo, Pablo lo vio y lo vio como no lo habían visto los demás. Esto es muy importante. Una persona que está en un ministerio ya establecido, un ministerio de los primarios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, cuando ve, alcanza a discernir de parte de Dios, debe de tener discernimiento qué clase de persona o qué clase, vamos a decir, de ministerio puede desarrollar esa persona. En otras palabras, debe de ver el potencial que las personas tienen. Mire, a mí me da pena decirle esto, porque hay hermanos que me conocen a mí y están en la iglesia desde que yo empecé a pastorear hace 30 años. Cuando yo empecé a pastorear, hermano, no creo que tenía ningún discernimiento. Yo me recuerdo que yo estaba afanado por un grupo de alabanza. Toda persona nueva que llegaba, ¿usted es músico? ¿Es usted cantante? Entonces lo dejaba a un lado. Ahora, yo no tenía el discernimiento para ver si tenía un ministerio o no. Y en mi error, hermano, en mi error, yo no hablo del suyo, por eso le digo, no estamos con un mal espíritu. En mi error pusimos a personas al ministerio que no tenían ministerio, que no tenían llamado. Y por eso es después los problemas en la congregación. Porque hay personas ahí que no tienen ministerio, no tienen llamado. Y uno los pone. Y después los estamos regañando. Exigimos que ellos sean lo que no son. No van a ser ni a palos. No lo van a hacer porque no lo son. Simple y sencillamente. Entonces uno aprende con el tiempo. Así que descansen, iglesia. Ya aprendimos. Algunos de ustedes este domingo los quito de donde están. Aleluya, no se me vaya, hombre, nomás para que esté despierto. Pero pensemos, cuando el hombre de Dios vio a Timoteo, lo vio no como los demás lo habían visto. Dijo Timoteo, acabo de tener un problema. El apóstol Pablo y Bernabé acababan de tener un problema, una discusión por este joven. ¿Cómo se llama? Dios mío, hasta el nombre se me olvida. Creo que era Marcos, por Marcos. Habían tenido un problema ahí, porque Marcos había acertado y luego quería seguir en el ministerio. Y tuvieron problemas. Así que Pablo dijo, hay una vacante y este joven que tiene un buen testimonio, a este joven lo vamos a usar en el ministerio. Cuando alguien tiene buen discernimiento, cuando alguien tiene el discernimiento de Dios, va a poder discernir el ministerio que la persona tiene. Ahora, vamos aquí a desarmando y desarrollando, porque usted todavía no tiene un ministerio. No me voy a concentrar en eso, me voy a concentrar en usted que todavía no lo tiene, o que apenas lo está desarrollando. Yo debo de entender ¿dónde está la puerta a mi ministerio? La puerta a mi ministerio, a lo que yo voy a desarrollar, está en las manos de otra persona con ministerio. En las manos de otra persona con ministerio. Mi inicio. Ay, pastor, explíquemelo de otra manera. Bueno, pues se lo explicamos de otra manera. Entonces,
Vamos a decir que Timoteo nunca se había visto como un misionero. Nunca se había visto como un pastor que iba a desarrollar y otros ministerios que iba a desarrollar. Pero el hombre de Dios lo vio, lo llamó. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo contrató el apóstol Pablo? No lo sabemos, no está en la Biblia. No creo que lo haya obligado. Pero ¿cómo le dijo? ¿Cómo le llamó? Imagínense que usted es Timoteo, yo soy Pablo. Vamos aquí a hacer un drama. Timoteo, Timotea, le necesitamos a usted para el ministerio. Y creemos que usted es la persona porque tiene un buen testimonio y la iglesia da buen testimonio de usted, muy buena reputación. Y bueno, vemos que sabe y conoce de la palabra, cosas que vamos a tocar en un momento. Así que yo vengo y se lo digo. Una cosa incorrecta sería que usted diga: mire, pastor, déjeme orar primero, déjeme pedirle una señal. A mí todavía Dios no me lo ha llamado, no me lo ha confirmado. Hay una clase como de evangelio que la gente se ha inventado que no está en la Biblia. Eso que usted piensa y dice no está en la Biblia. Pastores, que yo no sé si es el tiempo de Dios. Por favor, por favor. Todo eso es, lo ponemos en una palabra así muy concreta. Es una excusa humana carnal. Niña, la excusa. Entonces el apóstol habló con Timoteo. Mi puerta está en las manos de alguien que tiene un ministerio reconocido de respeto. Me va a dar la mano, me va a abrir la puerta para que yo entre. Si vamos a examinar de veras la palabra de Dios, mire, le voy a contar otro testimonio, porque hoy ya estamos soltando los testimonios. Yo me acuerdo que cuando estaba de discípulo, mi esposa y yo, en la iglesia, aquí en Maywood, con nuestro pastor en aquel tiempo, Joe Menchaca, cosa que agradecemos a Dios, se lo voy a decir, quiero aprovechar el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que aprendí con el pastor Joe Menchaca. Le doy gracias a Dios. Aprendimos bastante, hermano. Aprendimos bastante. No nos quedamos heridos, ¿verdad? De los que conocen la historia, no vamos a entrar en detalle porque no es necesario, pero aprendimos bastante. Así que yo entendí algo. Siendo discípulos, mi esposa y yo, hermano, yo oraba, no le exagero, o sea, por la razón que no me gusta dar testimonio, porque parece que uno se está, ¿verdad? Gloria a mí, gloria a mí. Mire, dije, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a orar, y a veces a las 4, incluyendo sábado y domingo, y a orar. Señor, quiero una nación, Padre, quiero una nación. ¿Cuál es la nación que yo tuve, hermano? No recuerdo por cuánto tiempo, pero sí sé que quizás un año, no sé si sería el año porque no lo recuerdo, el DF, hermano. Ese era lo que yo tenía en mi corazón. Y Padre, oro por el DF, Señor, esa ciudad donde voy a ir. Ya después fui cambiando, ¿verdad? Cualquier parte de México, pero México fue y ha sido en nuestro corazón hasta el día de hoy. Y orando y orando y orando, sin tener ningún ministerio, hermano. Padre, háblale al pastor, Señor, háblale, que nos deje un ministerio, quiero ser una mujer. Todo lo que nos pusieron a hacer, hermano, nosotros ya habíamos orado con mi esposa para hacerlo. Le digo esto porque cuando uno entiende la palabra y no está medio dormido, ahora quizás usted esté dormido, a lo menos la iglesia que yo pastoreo, por falta de pasto, por falta de que no se le predica bien. Puede hacerlo, hay que reconocerlo, hermano, ¿verdad? Por eso hay que hacer cambios. Pero lo correcto es, yo debo de desear cuando el pastor me diga a mí que si yo quiero un ministerio, es porque yo ya tengo rato pidiéndoselo a Dios, ya Dios me lo hizo sentir. ¿Vale? Lo único que está haciendo el pastor es confirmar, a extenderme la mano, abrir la puerta para que yo entre. Así que debo de entender yo y explicarle a usted, su inicio va a empezar y está en las manos de otro ministerio. Su inicio. Usted tiene que aprender a confiar que es Dios. Usted puede pensar, pensemos un poco lo negativo. Dios mío, Padre eterno,
Yo creo que lo vamos a ir 6 semanas y si ni siquiera hemos terminado, hermano, este versículo. Qué tremendo, pero bueno, de veras, salimos de la prisa. Pero si usted dice, bueno, ¿no será que es porque yo le caigo bien al pastor? Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Mire, yo a veces platico con mi yerno, con Noé, y le digo, mira, de veras eres una bendición para nosotros, delante de Dios, hermano, ¿verdad? No para que Él me lleve las hamburguesas, siempre va y nunca me trae una, pero está bien, de todos modos yo lo amo. Le digo, mira, te amamos y te queremos como un hijo. Y hay una puerta abierta para el ministerio. Si tú llegas a pensar solo porque eres mi yerno, en una manera sí y no. Sí y no. ¿Cuál es la razón? Dios es el que lo trajo a esta familia, Dios lo trajo a este hogar, Dios lo trajo a este ministerio. Y si Dios fue el que lo trajo es porque Dios está, ¿verdad?, sobre él. Así que usted puede pensar, ¿no será que el pastor a mí me tiene ahí? Vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a tirarle a alguien de la iglesia. ¿No será que el pastor a mí me tiene en el ministerio y me quiere poner de líder o algo porque yo siempre llevo el café y el pan? Aleluya. ¿No será? ¿No será? El buen trato, el favor es algo que debe de existir siempre. Si usted ve la relación de Pablo y Timoteo, Pablo siempre vio a Timoteo como un hijo y Timoteo vio a Pablo como un padre. Siempre. Era el predilecto, el favorito del apóstol Pablo, Timoteo, porque era un hijo obediente que se sujetaba. Así que mi vida va a estar en las manos de alguien más. Mi inicio. Cuando a usted se le diga, no entre caminando, entre corriendo, no lo esté pensando. Ahora, pensemos que hay 3 cosas buenas de Timoteo. Ahorita ni siquiera hemos desarrollado ese texto, hermano. Pero hay 3 cosas. La primera de ellas es, le creyó al apóstol Pablo. Le creyó al apóstol Pablo como hombre de Dios. Le creyó que era el correcto para ir al ministerio. Le creyó porque sabía, lo voy a decir, tenía un conocimiento bueno ya Timoteo, sabía que era Dios es el que estaba, ¿verdad? Cómo Dios llama a través de otras personas. Le creyó. Ahora, yo hago la pausa porque me quiero detener en esto. Si usted está en un ministerio X y empezó, ¿le creyó usted ya a Dios que Dios le puso ahí? ¿O usted piensa que está ahí porque no hay alguien más? Pues nos pusimos aquí porque no hay nadie más que lo haga. De veras no había nadie más que lo hiciera hasta que usted llegó, porque usted es la persona correcta. Pero el hecho de que no hubiera nadie y que usted diga yo lo hago porque no hay nadie más, es algo que Dios usó. Usted debe de creer que es Dios el que le está llamando, el que le está dando el ministerio que usted lo tiene. Usted debe de creerlo, porque si no lo cree, el enemigo me lo va a destruir en el camino. El enemigo le va a mandar dardos muy feos, muy cosas horribles, cosas negativas que van a venir para que usted lo deje. Usted se va a sentir que no puede, le va a pasar como a las mujeres cuando cocinan. A mí casi no me gusta oír, mire, a veces a mi esposa ya se lo quité. Ay, qué tremendo, hoy con autoridad. Ya se lo quité un poco, pero mi hija Damaris todavía lo tiene. Cocinan. Ay, mija, qué hermoso, qué rico huele. Ay, no salió bien la comida. No me gusta. Ay, bueno, y me ofrece. Yo digo, bueno, pues como nadie se lo va a comer. Ay, bueno, entonces lo pruebo, hermano, y cuando lo pruebo digo, qué mentirosa. O sea, Damaris es una mentirosa número 1. No sé cómo tiene el ministerio, ¿vale? Porque la comida está bien sabrosa. Bien sabrosa la comida, hermano. Así que a veces a la persona le pasa así. No, le puede pasar así. No. Yo debo de creer que Dios me abrió esa puerta. Yo le digo a las personas que pastoreo, estoy contento con la gente que Dios nos ha unido ya para levantar la iglesia. Acuérdese, un pastor es insuficiente para levantar un pueblo, una obra. Se necesitan de más obreros, se necesitan de más personas con ministerio. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en un ministerio. Le agradezco a Dios. Así que si usted va a otra iglesia de igual manera, hermano, gracias a Dios por lo que usted hace. Crea que es Dios el que le ha puesto, le ha llamado.
Ahora, viene una parte, hermano, aquí media, vamos a decir, difícil. Dice la Biblia en el versículo número 3, volvemos a leerlo. ¿Qué le parece si volvemos a leerlo? Vamos sin ninguna prisa, hermano, porque son varias semanas que podemos tomar esto. Dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Mírelo bien, todo lo que yo le acabo de decir. Quiso Pablo, Pablo fue el que quiso. No dice la Biblia, y Dios le habló a Pablo y el Espíritu Santo le habló a Pablo. Pablo era un ministro con discernimiento, ungido por el Espíritu Santo. Así que no es que usted espere oír la voz del Espíritu Santo, usted va a oír la voz del ministro, del pastor, de la pastora que está al frente de usted. Quiso Pablo que éste fuese con él. Mire lo que dice, y tomándole, le circuncidó. Esta parte, hermano. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. ¿Cuál es el tema que tenemos nosotros ahorita? Por causa del ministerio. Ahora, Pablo era apóstol, maestro, perito, arquitecto en la iglesia a los gentiles. No obligaba a que nadie se circuncidara. A Tito querían que se circuncidara y Pablo dijo, no se circuncida. Y ahora con Timoteo dijo, se debe de circuncidar. Bueno, hay base bíblica para entender por qué a uno sí, por qué a otro no. Pero hoy estamos con el que sí. Pablo dijo, este es un buen elemento, este va con nosotros. Seguro que era Dios. El tiempo, el fruto lo ha demostrado, si usted lee la Biblia. Quería y decidió que fueran con él y le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a circuncidar. Pablo tomó la decisión. Ahora, pensemos en Timoteo. Timoteo, la mamá era judía, la abuela era judía, pero el padre gentil. Nunca se había circuncidado. El padre no aparece, no sabemos qué pasó, no sabemos desde cuándo se desapareció, pero la abuela y la madre le habían inculcado en la religión judía. Después se convirtió la abuela y la madre y se convierte Timoteo, entonces pues ya tenían, ¿verdad? Ahora lo que era el evangelio, lo poco que había ya escrito y lo que predicaban los apóstoles. Ahora viene Pablo y le dice, te tienes que circuncidar. ¿Era bíblico que Timoteo se circuncidara? No. ¿Tenía Timoteo que circuncidarse para poder ser un ministro? No. Entonces, ¿por qué se circuncidó? Porque Pablo estaba pensando no en Timoteo, sino en los judíos a los que le iba a predicar, para que no les estorbara a ellos que Timoteo era incircunciso y iba a predicarle a los que eran circuncidados. El deseo del apóstol era alcanzar y salvar a los judíos que vivían en el judaísmo para que se convirtieran al Señor y dejaran el judaísmo y ahora recibieran el evangelio. Es por eso que se ve ridículo hoy personas, paisanos míos, hermano, una gran barba, bigote y haciendo todo como judíos. Dios mío, ¿qué es eso? Pero bueno, dejemos eso, fue un comercial gratis que salió por ahí. Ahora imagínense, Timoteo aceptó, por causa del ministerio, circuncidarse. Yo aprendo algo. El ministerio no se trata de mí y de mis gustos. Se trata de Dios y de las almas, lo que las almas piensen. Imagínense, aquí vamos a entrar a un debate ahorita así rápido. Rápido entramos al debate. Hermano, vivimos en un tiempo donde creo que más del 50% en ciertos países la gente está tatuada. Hoy los cristianos se están poniendo un tatuaje. Imagínese que yo aquí aparezco el domingo en la iglesia y usted me ve por las redes sociales, un tatuaje, una Biblia aquí en un cachete y una espada aquí en el otro y en la frente una cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora lo que diría, ¿es pecado que el pastor se puso un tatuaje? Sin entrar en ningún debate. Sin entrar en ningún debate. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Yo iba a la iglesia y mis llaves aquí en el cinto y una cadena
así como la ganga, como cholo. Así empecé a predicar. Las hermanas que me vieron llegar allá a la iglesia, bien jovencito, bien guapito, bien cabello negro, ojos verdes, azules creo que eran, tantos colores que han sido, pero mi gran cadena. Después salió el Viper, y el gran Viper aquí, y el gran celular aquí. Entonces la primera que se opuso fue mi esposa. Dijo, oye, ¿y ese llaverío y esas cadenas lo vas a usar cuando estés allá arriba? ¿Vas a abrir la puerta de la cárcel espiritual de alguien? No. ¿Y ese Viper? ¿Vas a contestar el Viper si te llaman? No. ¿Y entonces por qué tienes que pasar con él? ¿Por qué tienes que pasar con él? Y así, hermano, de esa manera. Debemos de entender algo. Hay cosas que tenemos que cambiar, no porque sean malas, sino porque las personas a las que les vamos a predicar no lo aceptan. No vamos a ir, hermano, a culturizar. Uy, Dios mío, me enredo con esa palabra. Ay, Dios mío, no puedo decir esa palabra. Culturizar. No, está mal dicha, hermano. Usted ayúdeme. No sé por qué, pero no la puedo decir. No vamos a ir a tirar una cultura. Vamos a ir a evangelizar. Es importante cómo vamos. Es importante cómo nos vamos. Imagínense cuando Pablo lleva a Timoteo, ya adulto, hermano, a circuncidarse y lo saca en el Face, Twitter y en el YouTube y lo pone en el periódico, hermano. Timoteo circuncidado. Y están todos los judíos ahí. Miren, ya circuncidaron a Timoteo, qué bueno. Entonces cuando aparece Timoteo en el grupo, de primero nomás cargaba las maletas. Eso era su primer trabajo, hermano, cargando maletas. Así que no se me desanime, porque cuando lleguemos a esa parte, el ministerio suyo va a ser puro cargar los instrumentos, limpiar los instrumentos, y verá, ese va a ser su ministerio, hermano. Pero cuando la gente de repente ya lo mira que Timoteo habla, la gente ya sabía que era circuncidado, lo aceptaron. Esto creó una aceptación. Debe de haber una aceptación. Imagínense, hermano, un ejemplo muy sencillo. Llego yo a la iglesia, ¿verdad? Yo uso camiseta y pues no llevo camiseta y así, hermano. Tengo vello aquí en el pecho, aunque sea nomás en el centro, ¿verdad? Y me pongo así para que nomás ese pedacito se mire. Tremendo, ¿verdad? Para engañar, yo no sé, de veras, está chistoso eso. Pero yo llego así, hermano. Tranquilo. Ahora, ¿es malo que yo me desabroche la camisa? No creo que sea malo, pero va a causar un problema con los demás. Va a causar un problema de aceptación. Lo va a causar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer, hermano? No estoy hablando ni enseñando, ¿verdad? Abróchese hasta el 4 botón. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es, yo debo de entender que por causa del ministerio. Mire, le pongo este ejemplo para cerrar. Oye, Dios mío, ni siquiera leemos más escrituras, pero le pongo 1, 2, 3 ejemplos. A usted le gusta vestirse de jeans y de tenis y camisetas así bien apretadas. Es su estilo. Le encanta. Polo. Y ahí, ¿verdad? Bueno, todo eso le encanta. Usted va a ir a trabajar al McDonald's. Cuando le dan trabajo al McDonald's, le dicen, ¿sabe qué? Usted no puede venir vestido así y va a vestirse con la ropa de McDonald's, porque es un trabajador que representa a la organización de McDonald's. Le doy un segundo ejemplo, muy sencillo lo que estamos hablando hoy. ¿Ha visto usted, no sé en otros países, voy a hablar de este país porque no sé otros países, aunque soy latino, no sé esa información, no la sé, pero en este país, en el tiempo de calor, si usted le toca ir en un bus, en un avión y va un soldado, usted lo ve que se quitó la camisa y todo. No, hermano. La norma de ellos es vestido siempre como soldados. No andan así, no. Hay ciertas cosas que uno debe de entender. ¿Qué es lo que queremos traer? ¿Una norma? No. Pensemos. Por causa del ministerio, hay cosas que yo voy a tener que cambiar. ¿Por qué razón? Por las personas.
por respeto a las personas y por el interés de que esas personas sean salvas. Por ese respeto y por ese interés, yo debo de entenderlo. Entonces, cuando yo entiendo eso, el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol tenía una pasión porque la gente fuera salva. Yo debo de preguntarme, ¿cuál es mi pasión? ¿Presentarme yo como soy? El pirinao y cosas por el estilo. Y ¿qué es lo que yo quiero presentarme? Mi imagen. Si yo tengo una pasión porque la gente se salve, yo debo de entender. Mire, ¿por qué es que uno como pastor y predicador va haciendo cambios durante su vida, durante su ministerio? Porque uno se va dando cuenta de los errores que hizo, no porque eran malos ni pecados ni antibíblicos, sino porque no eran aceptables. Entonces, como no eran aceptables, mire, le voy a decir el último testimonio, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Espero que sí sea el último. Nosotros nacimos en un ministerio que no es templo de alabanza. Y en ese ministerio, pues yo me considero muy religioso. Muy religioso. Y el nivel de mi léxico, de mi hablar, era, vamos a decir, tenía un nivel. Cuando venimos aquí y empecé a predicar en lo que es templo de alabanza, mi esposa me dijo, ¿y eso? ¿Por qué hablas así? Tú nunca hablabas así. No estabas diciendo una mala palabra. Tu lenguaje es diferente. Sí, pero mira, aquí todos hablan así. Sí, quizás ellos hablan así porque su español, chicano, pocho, no saben bien. Pero tu lenguaje no es así. Nunca hablaste así. Pero es que era religioso y por eso. ¿Qué onda, carnales? No se agüiten. Y bueno, hermano, pues se asustó. Y a mí me costó entenderlo. De vez en cuando aventamos una palabrita ahí buena, pero pues tenemos muchas palabras que pudiéramos usar. Ahora, lo que yo estoy tratando, hermano, tratando de decirle, el tiempo se me está yendo, por causa del ministerio hay cosas que tenemos que cambiar pensando en la demás gente. No se trata de usted, se trata de los demás. Se trata de que la gente venga y reciba a Jesús y no se escandalicen por algún estilo o alguna cosa, hermano, que puede ser dañina y que puede cerrarles el corazón para que no nos oigan a nosotros. No que no se van a salvar, porque si están en el plan de Dios se van a salvar, pero nosotros no podremos trabajar con ellos porque no hemos entendido la importancia de lo que es el ministerio y el poder ser aceptables de una manera con la gente que no ha recibido al Señor o con cosas de veras que, ¿verdad?, son un poco, vamos a decir, escandalosas. Una muy sencilla. Imagínense, yo vengo y voy a predicar en chor a la iglesia. ¿Es pecado predicar en chor? Yo no creo. ¿Es correcto? No creo que sea correcto. Mire cómo sale la gente hoy, una camiseta así todo arrugado, todo así como, digo, ¿y esa facha? Empieza uno a ver esas fachas. ¿Es pecado la facha? No. ¿Es la ropa la que mueve el Espíritu Santo? No. Pero el cómo se ve la persona habla mucho. Habla demasiado. Bueno, hermano, nos fuimos. Aleluya. Queremos orar, Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Agradecemos tu bondad y tu fidelidad. Yo te pido por aquellas personas que recibieron tu palabra, Señor. Aquellos que están en el inicio, en preparación, que están empezando o ya tienen algún tiempo, Señor. Y hoy quizás estas palabras sirvan como reflexión, Señor, para entender que no se trata de nosotros, por nosotros y para nosotros, sino que estamos aquí para representar a tu reino, Señor. En un momento nos convertimos en unas figuras públicas, Señor, que sí debemos de tener cuidado, Padre. Así que yo te pido por tu palabra que cayó en buena tierra, Señor, para que esa palabra produzca el propósito deseado tuyo en las vidas. Bendigo a esas personas, Señor, que van a aceptar el ministerio, esos que han estado dudando, aquellos que ya entraron, Señor, toda duda, todo ataque del enemigo que están ahí porque alguien los metió, porque le cayeron bien o al pastor o algo pasó, Señor. Ahora, Padre, creemos que ese grupo
equipo se levanta, Señor, de hombres y mujeres que pondrán la mano en el arado, que estarán en el ministerio, Señor, de una manera fiel. Tu palabra, Señor, es bendita, así que bendigo la vida de cada una de esas personas en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya. Bueno, el último llamado que tenemos: usted necesita recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si usted está apartado de Dios, reconcíliese con el Señor el día de hoy. Así que repita esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, este domingo le esperamos a la 1:30 para el inicio del servicio en las redes sociales, como a las 2:15. Y tenemos desde Houston, mi gran amigo, pastor y predicador, Nelson Pérez va a estar con nosotros. Corra la voz desde El Salvador, aleluya. Así que hasta entonces, bendiciones.